interés. Y van a poder decir si hicieron un ángulo determinado. Para que aprovechemos al 100% estos 40 minutos. Bien, fíjense de que el profe Carlos, según lo que estuve observando en la plataforma, ya les había explicado sobre cómo es la gráfica del seno y coseno, ¿verdad? Me gustaría que partiéramos de las dudas que tengan. No sé si le entendieron al 100% a él cómo se trabaja la gráfica de seno y coseno. Escucho si tienen alguna duda. De hecho, creo que les había dejado una tareita, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, y no sé si la pudieron hacer, no sé si no la intentaron hacer. No sé si alguien... Tenemos dudas de todo. Ajá, escucho por ahí a alguien que tiene dudas. ¿Cómo manda las vías? A ver, sin miedo, veamos qué es lo que puedo yo hacer por ustedes. Sin duda yo necesito que ustedes me ayuden, ¿verdad? Porque realmente no sé por dónde tengo que partir. Miss, tal vez sí sería así como un resumen, porque, bueno, yo la entendí, pero sería bueno también como que repasarlo, ¿va? Ok, va. Miren, pues yo quiero partir y voy a comenzar. Yo quiero partir en el punto de qué es en esencia el seno y el coseno. Yo sé que ustedes esto lo vieron en tercero básico, ¿verdad? En algún momento. Y pues yo creo que fue hasta cierto punto una tortura, ¿verdad? Una botita que les caía ahí en el cráneo. No es tan complejo, pero es necesario que lo entendamos como tal. Fíjense que en el caso de seno y coseno, si mal no recuerdo, a ustedes se los explicaron, ¿verdad? Y de hecho está correcto, pero les decían, bueno, si yo tengo el seno del ángulo, esto es igual a cateto opuesto partido la hipotenusa. El problema es que cuando les mostraron aquí, no existía ni cateto opuesto, ni existía hipotenusa, y menos aún que existiera un triángulo, porque de hecho aquí tengo una circunferencia. Sabemos de que esta circunferencia es de radio 1, que significa que del centro para la orilla tiene 1, es decir, de diámetro tiene 2, de extremo a extremo tiene 2, ¿verdad? De radio tiene 1. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto? Y realmente, hasta cierto punto, no tendría absolutamente nada que ver. De hecho, como les digo, me están hablando de un cateto opuesto, cuando aquí, de hecho, no existe un triángulo. Si ustedes ven aquí, este arco de aquí me impide que esto sea un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? ¿En qué se transforma o en qué momento cambia de ser esto a esto? Déjenme decirle de que en este caso, esto es una identidad trigonométrica. Esto solamente va a pasar con triángulos rectángulos, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un triangulito, ¿verdad? Que tiene acá un ángulo de 90 grados, 3 lados, y acá existe una hipotenusa, aquí adentro existen ángulos agudos, es decir, menores que 90 grados, entonces allí puedo cumplir esto de aquí, que esto realmente es una ecuación. Cuando yo paso a esto, ya se convierte en una función. Recuérdense que en cuarto bachillerato, me imagino, de que ustedes vieron de que una función, una ecuación puede ser una función, ¿verdad? Es decir, esta ecuación yo la puedo transformar en una función, ¿verdad? Entonces, esa transformación que se da aquí, eso es lo que a mí me interesa en este momento. La situación está de que a mí me dijeron, bueno, por ejemplo, yo observaba ahí que les decían, vamos a partir, vamos a colocar aquí esta pi, media vuelta es pi, una vuelta es 2pi, ¿verdad? De que yo tengo aquí una media vuelta es pi, y 2 vueltas es 2pi, y que aquí voy a poner pi medios, y que aquí voy a poner pi cuartos, o sea, me dijeron un montón
¿Y de dónde sale eso? O sea, ¿realmente qué es? Sí, vamos a ver en este caso la esencia de lo que es el seno y el coseno. Veamos, pues. Yo voy a partir desde este punto, ¿sí? Yo tengo aquí coseno de X. ¿Quién es X? Es el ángulo, ¿sí? Porque yo quise colocarle X desde que ahí existe la X. Realmente es mucho más cómodo usar X porque en el eje del plano cartesiano sabemos de que es el horizontal, ¿verdad? Pero aquí hubiera podido utilizar cualquier letra como lo hacemos en álgebra. Entonces, en teoría nosotros vamos a utilizar la X como una variable, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando del coseno de X, por ejemplo, en mi círculo unitario existe una línea acá, ¿sí? Y por ejemplo, de que yo quiera mover un segmento, o sea, yo tengo dos agujas y una de ellas se va a mover. ¿Qué pasa en el caso de que se mueva para este punto de aquí? ¿Sí? Aquí tenemos un ángulo. Este ángulo de aquí, increíblemente podemos decir de que es este mismo arco que está aquí, es la misma medida, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo vengo, y recuerden que dijimos de que esta es un eje movible, y yo le coloco una iluminación aquí, le voy a colocar una linterna, ¿sí? Voy a iluminar desde aquí para abajo. Entonces, este segmento que está aquí va a tener una proyección, ¿sí? Es decir, va a tener una sombra. Esa sombra va a ser esto que tengo aquí, miren. Esta línea que tengo aquí. De hecho, va a caer aquí. Y allí es donde se va a formar un triángulo. Esta línea que yo tengo aquí es una línea punteada, yo creo que casi no se ve ahí. Ahí tal vez sí, ahí se ve mejor. Esto que está aquí me va a proyectar un triángulo y esto que está acá es el coseno de este ángulo de aquí, ¿sí? Quiere decir que el coseno va a estar en función de el eje de coordenadas X. ¿Qué pasaría en el caso de que yo viniera y le moviera esta línea para el otro extremo? Que lo moviera para acá. Nuevamente voy a colocar una linterna. Vamos a colocarla de este lado. ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Pues simplemente tendría una proyección, es decir, una sombra que va a ser acá y que esa sombra me va a formar un triángulo que va a tener una medida ahí. Esta medida de aquí es la medida de seno, de coseno de este ángulo que se formó de aquí para acá. Si no están entendiendo muy bien, por favor me interrumpen y con mucho gusto aclaro la duda, ¿sí? Pero en sí, el coseno lo que me va a hacer es la proyección. ¿Qué pasa entonces si estoy en el centro? Estoy en esa línea de ahí. ¿Qué pasaría entonces si yo ahora en esta línea totalmente vertical le coloco la iluminación, le coloco la linterna? El punto o lo que se va a proyectar aquí, si ustedes observan acá, no me va a generar ningún valor, porque va a ser solo un punto. Es decir, que cuando el coseno está en 90 grados, perdón, cuando el coseno de 90 grados es 0, porque no se logró ninguna proyección. Si no me están captando la idea, por favor, y me interrumpen y preguntan, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿se dan cuenta aquí? Y si ustedes van a la anotación que teníamos, de hecho, la gráfica me muestra de que el coseno de 90 grados es 0, ¿sí?
Ahora veamos con la gráfica seno. No sé si tienen alguna duda. Pregunten en este momento si tienen alguna duda en el caso del coseno. Yo no entiendo esa linterna, ¿a qué se refiere? ¿Qué O sea, ¿a pasaría? qué quiere llegar con eso? Mire pues, en este caso yo estoy explicando la esencia de lo que es el seno y el coseno. ¿Sí? Ahorita de hecho no les he hablado de gráficas. Solo quiero que me entiendan cuál es la diferencia entre seno y coseno y de dónde parte. ¿Ya? En este caso, como yo les decía anteriormente, o sea, teníamos de que seno era el cateto opuesto partido hipotenusa, pero partimos de que aquí no existía ningún triángulo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el caso de que yo quiero hacer una proyección con este segmento? Allí se va a formar un triángulo. Y esta línea que está aquí es el valor del coseno. Esta línea que se proyecta aquí es el valor del seno. Y si se dan cuenta acá, por ejemplo, ustedes están parados a las 12 del mediodía, la sombra que van a proyectar sobre el suelo prácticamente es nula, ¿verdad? O sea, el sol lo tienen exactamente arriba, pues lo mismo va a pasar aquí. Va a ser 0. Es decir, el valor de 90 grados del coseno de 90 grados es 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la diferencia de seno? ¿Qué es lo que pasa con el seno? En lugar de proyectar aquí arriba, vamos a proyectar aquí. Tenemos proyectado aquí y vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Si yo vengo y proyecto esta línea de aquí, es decir, el ángulo 0, ¿qué me va a dar aquí? Si yo proyecto aquí, voy a ver esta línea de aquí, este segmento, y va a ser 0. Es decir, el seno de 0 es 0. Si yo vengo y me voy para esta línea de aquí, voy a proyectar exactamente la misma. Tenemos acá. Y pues sabemos de que ahí nuevamente se va a hacer un triángulo, se va a formar un triángulo donde esto se va a cerrar ahí y la proyección va a ser esto que está aquí. Entonces, el valor de este ángulo de aquí va a ser este valor que salió aquí. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, este segmento completo y ese es el que estoy viendo, el valor va a ser 1. Es decir, el seno de 90 grados es 1. A ver, caigamos en una conclusión. Dijimos que este era el coseno y este es el seno. Coseno y seno. ¿Cómo podemos caer a una conclusión entonces? El coseno va a estar en función de la línea horizontal. Por eso es de que ustedes, por ejemplo, cuando estuvieron trabajando en física, se dieron cuenta y el profe les decía, bueno, para sacar el eje horizontal vamos a utilizar coseno del ángulo. ¿Verdad? Si ustedes se van a hacer unas notaciones de física, van a encontrar de que para encontrar el valor de un triángulo que está metido en un eje de coordenadas cartesianas, pues van a utilizar el coseno. Y eso es por esto, porque aquí tenemos de que este eje me va a servir para el coseno y este eje vertical me va a servir para el seno. ¿De acuerdo? De aquí es donde van a partir las funciones de seno y coseno. ¿De acuerdo? O sea, esto es como que una introducción que quise darles para que comprendiéramos de dónde es que sale el seno y el coseno. La tangente de igual forma se puede graficar aquí, pero se habla de que cuando yo tengo la tangente de una circunferencia, dice que en teoría la tangente es la línea que pasa sobre una circunferencia que solamente toca un punto de la circunferencia. ¿Sí? Eso es una tangente. La línea que va a pasar sobre la circunferencia, pero solamente va a tocar un punto de esa circunferencia.
Eso es una tangente. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es ya en sí la función de seno y coseno. ¿Hay alguna duda que puedan exponerme en base a esto? Si no, pasamos a lo siguiente. Bien, ¿estamos ahí? Ok. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa en la gráfica. Miren pues, ¿por qué es que cuando nosotros venimos y queremos armar una función, el profe les pedía de que si ustedes tenían grados, lo teníamos que pasar a radianes? Por ejemplo, él les decía que 45 grados, ¿cuántos radianes son? Si estamos hablando, sería un cuarto de pi, ¿verdad? O sea, él venía y les decía, bueno, si tenemos 45 grados, lo tenemos que pasar a pi. Entonces, de ahí, según lo que observé, les decía, bueno, aquí tenía su circunferencia, ¿verdad? Muy buena su explicación, por cierto. Y aquí tenía pi, y aquí tenía 2pi. Y aquí les decía, bueno, vamos a poner pi medios. Aquí va a estar pi cuartos. Y aquí va a estar 3 pi medios. Y aquí va a estar 2pi. ¿Verdad? Esto es lo que él les decía. Pero ¿de dónde salió realmente esto? O sea, ¿por qué es que yo no puedo trabajar con grados si la circunferencia se trabaja con grados? O sea, ¿dónde es que nos perdimos que esta gráfica de aquí, no la puedo trabajar con esto de aquí? La cuestión aquí es de que esto no deja de ser un plano cartesiano, ¿sí? Esto sigue siendo un plano cartesiano. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le coloco esto? Recuérdense que un plano cartesiano tiene valores de los números reales. Y esto no es un número real, ¿sí? Esto es un número y su magnitud. Eso es 45 grados. Solo un número y su magnitud. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Pasar esto a un valor dentro de los números reales, ¿sí? Entonces, por eso, de ahí es donde surgió esta parte de aquí. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Por eso es de que nosotros utilizamos esta parte de aquí. Obviamente aquí ya viene un trasfondo de qué es un radián, de qué significa pi, que recuérdense que pi es las veces que cabe el diámetro en una circunferencia. Sabemos de que cabe 3.1416, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de ahí es donde viene pi, que ese es un número. Y pues aquí sabemos de que ya por definición, la mitad de la circunferencia es pi, ¿verdad? Quiere decir que si yo doy media vuelta a la circunferencia, estoy cumpliendo con pi. Si yo doy una vuelta más, entonces como aquí tenemos uno, de aquí para acá hay uno, de aquí para abajo hay otro, entonces se dice que tenemos 2pi. ¿Sí? Entonces, ahora veamos de dónde va a salir estas partes de aquí y por qué aquí es cuarto, medio, medio y por qué aquí es 3. O sea, eso en lo personal siempre se me hizo bolas. Me gustaría que a ustedes no. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en esto. Voy a hacer acá una circunferencia. ¿Sí? Tenemos una circunferencia y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Dijimos que si yo doy media vuelta, es decir, cumplo con un punto desde aquí para la mitad de la circunferencia, eso van a ser 180 grados, ¿sí? Me voy de aquí y doy media vuelta. Entonces, esos son 180 grados y eso también le llamo pi.
Si yo vengo y sigo, recuérdense que aquí hay 1 y aquí tengo 2. Ah, entonces, para terminar la vuelta entera sería 2pi. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo vuelvo a partir la circunferencia, yo la tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuérdense que pi, voy a borrar esto, pi es esto de aquí. Entonces, si pi es esto de aquí, ¿en cuántas partes estoy dividiendo pi? La estoy dividiendo en 2 partes. Por eso es que cuando tenemos 90 grados es pi medios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo sigo avanzando? Esto es 0, pi medios, pi, o sea que esto también lo resumiríamos como 2 pi medios, ¿verdad? Estoy abarcando 1, estoy abarcando 2 pi medios, pero 2 dividido 2 es 1. Por lo tanto, esto lo podemos resumir como 1. Sigo avanzando, si este es 2 pi medios, este sería 3 pi medios, ¿sí? 3 pi medios. Voy a borrar este 2 y lo voy a hacer bien hecho. Y en este caso, esto sería 4 pi medios. Pero 4 dividido 2 es 2. Por lo tanto, aquí sería 2. 2 pi. ¿Estamos claros en esto? ¿Qué pasaría en el caso de que vuelva a dividir mi circunferencia y ahora fuera esto? ¿Sí? Ahora fuera esto. ¿En cuántas partes estoy dividiendo pi? 1, 2, 3 y 4. Quiere decir entonces de que esta parte de aquí es 1 de 4 pi. ¿Sí? 1 de 4 pi. No sé si vamos bien ahí. Este sería 2 pi cuartos, que si yo lo resumo 2 pi cuartos, 2 dividido 4 lo puedo simplificar, que me quedaría 1 medio. Por eso es de que tengo esto aquí. La otra parte sería 1, 2, 3 cuartos de pi, ¿verdad? Este sería 4 cuartos de pi, que 4 dividido 4 es 1. Este sería 5 cuartos de pi, 6 cuartos de pi, y este sería 7 cuartos de pi. ¿Estamos? Esto también, como vuelvo, repito, lo podemos colocar en grados. La única situación es que en un plano cartesiano no puedo graficar grados, ¿sí? Entonces lo que hago es graficar con números reales, pero yo sé que estos números reales también tienen grados, ¿verdad? Un cuarto es 45 grados, pi medio son 90 grados, la media vuelta son 180 grados. Entonces, esto también lo puedo resumir en grados, ¿verdad? Pero realmente en una circunferencia no puedo realizar con grados, no puedo trabajar con grados. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ahorita entramos ya a lo que el profe Carlos les explicaba en el otro video, pero no sé si tienen alguna duda con esto. ¿Vamos bien? Ok. Bien, vamos a hacer aquí bien la circunferencia. Obviamente yo no me voy a acercar mucho a la gráfica del profe. La gráfica del profe estaba perfectamente bien estructurada con medidas y todo. Yo la voy a hacer aquí de forma un poquito más grotesca, ¿verdad?
Tenemos esto. Y luego de eso tenemos el plano cartesiano. Él les daba una medida aquí para la circunferencia. Si no estoy mal, decía que eran 12 centímetros. Ok. Tenemos entonces por aquí. Y por aquí 2pi. Recuérdense que una circunferencia no se detiene. ¿Estamos? Una circunferencia no se detiene. No es como una línea. Si, por ejemplo, yo pongo a cambiar aquí de posición una partícula, solo llega hasta aquí y regresa, ¿verdad? Y regresa y regresa y regresa, o simple y sencillamente solo cumple de aquí para acá. Tiene un fin. La circunferencia no tiene fin. Sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Por lo tanto, la gráfica que vamos a hacer es solo lo que muestra una vuelta de la circunferencia. Solo es un pedazo de lo infinito que es la gráfica de seno, de lo infinito que es la gráfica de coseno. ¿Estamos? Entonces yo no les voy a poder graficar toda la periodicidad porque esto no se detiene. Entonces tenemos esto. Recuérdense que en medio de pi existe pi medios y en medio de esto existe 3 pi medios. Obviamente en medio de estos todavía existe otro montón de medidas. En este caso vamos a hacer acá un pequeño plano cartesiano donde muestra los 4 espacios. Él venía y les decía, bueno, aquí existe un fin, por lo tanto vamos a hacer una línea, que es donde existe el tope máximo de esa gráfica, ¿verdad? Y aquí existe un punto mínimo de esa gráfica. Como vimos al inicio, esta circunferencia mide 1, es decir, esta gráfica va a ir desde menos 1, donde aquí abajo está menos 1, hasta 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gráfica de seno? Decíamos al inicio de que la gráfica de seno, cuando el ángulo vale 0, el seno vale 0. Entonces comenzamos, estamos en 0. Cuando estamos en pi medios, es decir, esto de aquí, entonces hacemos la proyección, tenemos de que es 1. Para pi medios, el valor es 1. Como les digo, ahí el profe Carlos les hablaba de medidas. Perfectamente bien lo pueden trabajar, ¿verdad? Si ustedes tienen aquí, por ejemplo, 24 centímetros, creo que él decía, o 15 centímetros, algo por el estilo, entonces aquí le colocaban 15 centímetros, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de aquí, si yo le quiero hacer uno aquí en medio, sabemos de que esto sería 3 pi cuartos, ¿verdad? Que es este que está aquí. Entonces, él les decía, bueno, para 3 pi cuartos, el ángulo es 45 grados, ¿verdad? Y él les decía, bueno, midamos esto de aquí, ¿cuánto mide esto? Y eso es lo que le vamos a dar de altura aquí, ¿verdad? Y que más o menos la altura iba a estar, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Él lo hacía perfectamente bien con medidas. Yo en lo personal, yo, o sea, Carol Ramírez,
no soy partidaria de eso. Él, pues, en este caso, para que lo entendiera mejor y muy buena su explicación, lo decía así, ¿verdad? Entonces, para la media vuelta volvemos a caer en 0. Cuando estamos en 3 pi medios, recuérdense que estamos acá, proyecto aquí, entonces el valor es -1, y cuando termino, proyecto aquí, es 2 pi. Entonces, ¿cómo va a ir la gráfica realmente? En un periodo va a ir de esta forma, ¿sí? En un solo periodo. Quiere decir una vuelta. Va a seguir con esta misma forma infinitamente, ¿verdad? Y esto se va a ir infinitamente. Esto de hecho se ve mucho en los aparatos que miden el corazón, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda con esto. Estoy a punto de que se me termine el tiempo. No sé si vamos bien. En el caso del seno es exactamente lo mismo, solo que ahora empezamos con grado 1, con valor 1 desde 0, ¿verdad? Ahora vale 0. Se pone otro color. Esta vale 0. Luego bajamos, ¿verdad? Que vale, perdón, esta vale 1, esta vale 0. Seguimos bajando, subiendo y subiendo. En este caso, entonces, la línea va a ser de esta forma, ¿verdad? Vuelvo, repito, esta solo es un segmento. Una va a ser en forma de V y la otra va a ser como que una S acostada, ¿verdad? Esto es solo una parte. Si se dan cuenta, es mucho más fácil encontrar estos valores si comprendimos la primera parte de las linternitas. Si lo comprendemos bien, no hay ningún problema en hacer esto, ¿verdad? Fácilmente sale. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna duda, por favor, pregunten. ¿Estamos bien? ¿Cómo Sí, vamos? mis, estamos bien, gracias. ¿Sí? Ok, qué bueno. Ok, fíjense que yo para esto conseguí unos videos muy buenos en internet. Me gustaría que si lo quieren seguir explorando ahí para comprenderlo de una mejor forma, créanme que esto les va a servir para mucho. Les voy a colocar el link aquí en el chat. Entonces, es una de las muy buenas explicaciones. Yo, de hecho, ahí encontré cómo se trabajaba o de dónde surgía el seno y el coseno, ¿verdad? Entonces, es una muy buena explicación. Y hay otra que también es sumamente buena. Entonces ahí pues el profe Carlos ya lo personalizó y lo hizo a su forma, con esto de las medidas y las cartulinas que les pidió. Entonces no sé, les coloco 2 links, ¿verdad? Me gustaría que lo vean. Recuérdense que el matemático no les puedo dar las herramientas para que ustedes de hoy para mañana lo comprendan, sino que esto es un repaso constante, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, entonces esto es todo por mi parte. Voy a tratar la forma de colocarles ahí la tarea en la plataforma. Por favor, la clase la van a recibir conmigo, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tengan, con mucho gusto les puedo ayudar. Les coloco mi correo, ya se me va a acabar el tiempo. Cualquier cosa estoy a la orden, por favor, entreguen sus tareas. ¿Estamos? Entonces, chicos, espero que todo esté bastante bien. Recuérdense que esto va a estar en YouTube por si lo quieren volver a ver. Y pues nos vemos en la próxima clase. ¿Verdad? Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Feliz Adiós. día, Miss. Adiós. Mis. Nos vemos.